un vistazo a la carta segunda de Tesalonicenses. Un vistazo, un primer vistazo. La intención otra vez es introducirnos a la carta. Gloria a Dios por esta nueva etapa que estamos iniciando, hermanos. Como les decía hace un momento, yo estoy contento, agradecido con Dios por esto, porque personalmente me gusta más verles aquí en vivo, y mi plan es que al final tengamos un tiempo de actividad, ¿sí? Entonces, bueno, damos gracias a Dios, hermanos. Desde el 2020 iniciamos una serie de estudios sobre, serie de estudios desde Romanos iniciamos. Por allá en los inicios, creo que por ahí, por marzo del 2020 empezamos. Por la gracia de Dios teníamos en aquel tiempo a nuestro hermano Esteban. Entonces, ¿se acuerdan de la dinámica? Una el hermano Esteban, otra su servidor, y así estábamos llevándola. En una ocasión también compartió Bere, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Una o dos veces. Y bueno, pues prepárense, a lo mejor de repente les va a tocar otra vez, ¿verdad? La idea es que pues usted y yo estemos bien preparados. Ya llevamos, estaba yo tomando notas o sacando cuentas, 273 estudios, desde Romanos hasta Primera Tesalonicenses, 273. Entonces, si lo multiplicamos por horas, 273 horas que hemos estado aquí, pero más que eso, porque en los estudios bíblicos los solemos hacer más largos, los hacemos de 1 hora 20 aprox. No se asuste, ¿verdad? La idea es que en este nuevo formato queremos que sea corto para que tengamos tiempo para discutir entre nosotros, platicar. Estas sesiones se van a grabar, esta primera parte la voy a grabar. Ya las actividades que hacemos al final, eso ya no se graban, ¿sale? Porque eso es para nosotros, los que vinimos, ¿sale? Entonces, animar a los que no vienen, pues que estén acá también, ¿sí? Yo les doy tal cual mis notas. Cada semana, hermanos, tráigase su libreta, su Biblia, su lapicera para tomar notas, ¿sí? Recuerde que queremos ser una iglesia bíblica, una iglesia que conoce la palabra, entonces la estudiamos, la escudriñamos, y mi palabra de ánimo es que pudieras leer esta carta por lo menos una vez a la semana. Es bien sencillo, son 3 capítulos esta carta. Entonces puedes leer un capítulo el lunes, uno el martes, uno el miércoles, y ya leíste la carta. Yo la leí completa en la mañana, el lunes también, y bueno, podría si quisieras leerla a diario, ¿verdad? Yo a veces tomo ese tipo de retos porque como estamos estudiando, entonces quiero empaparme, llenarme de la carta. Entonces, si usted lo hace una vez a la semana, yo creo es válido. Le va a ayudar mucho a tener como un avance de lo que viene y poder recordar lo que hemos estado viendo, ¿sale? Entonces, porque hay conexión, hermano, en todo lo que vamos viendo. Entonces, hoy la intención es que nos vayamos a través de temas resaltantes o importantes que ya los vimos en Primera Tesalonicenses, pero hoy vamos a tratar de recordarlo, ¿sale? Entonces, empiezo con eso, un contexto geográfico, histórico y social, ¿sí? Ese es el primer gran subtema, si está tomando notas, este es el primer gran subtema. Yo normalmente doy 3 subtemas, entonces este es el primero, ¿sí? Es un contexto geográfico, histórico y social de estas cartas, ¿verdad? Voy a tratar de trabajarlo de esta manera, cartas, ¿verdad? Porque en muchos de los comentarios que voy a hacer estoy hablando de las dos, primera y segunda, ¿sale? Entonces, contexto geográfico, yo voy a empezar con eso. La geografía. A ver, ahí está. Geografía, ¿verdad? Vamos a empezar por ahí. Este es como subtema, ¿verdad? Entonces, la geografía. Actualmente, quiero que observe, hay un mapa por aquí que quiero mostrarle. Újole, está un poquito, bueno, está muy amplio ahí, pero si usted puede observar, vamos a ver si puedo yo apuntar aquí. Oh, sí se puede, excelente. Aquí está Tesalónica, ¿verdad? Donde estoy poniendo ahí mi puntito. Toda esta parte que usted ve aquí, todo esto aquí, eso es hoy, el día de hoy, Grecia, ¿sí? Todo esto de aquí, todo esto, ¿sale? Por aquí de este lado, si observa, esta es la famosa botita de Italia, ¿verdad? De este lado tenemos por ahí lo que es Turquía el día de hoy, entonces en esta zona. Entonces, bueno, ya se podrá ubicar más o menos dónde estamos. Tesalónica todavía existe, ¿sí? Se llama Salónica, pero creo que recientemente, bueno, no tan reciente, pero hubo un gobernante que
le volvió a poner Tesalónica, porque ese era el nombre que se le puso y desde hace muchísimo tiempo, ¿sale? Entonces resulta ser que Tesalónica es una ciudad muy importante todavía el día de hoy, porque si usted observa, si usted puede observar, hermano, está cerca del mar, está aquí una especie de golfo, creo que se llama el Golfo de Tesalónica, ¿sí se llama así? Sí, Golfo Termaico le llaman, o de Tesalónica, porque hay una historia, bueno, ahorita voy a hablar de la historia, pero es un puerto importante, ¿sí? Desde tiempos antiguos, hermano, era un puerto muy, muy, muy famoso. De hecho, hasta el día de hoy esta ciudad se considera la segunda más importante, bienvenida hermana, se considera la segunda más importante de Grecia, después de Atenas. Atenas la capital, Tesalónica pues una ciudad grande, considerándose la segunda más grande. Cuando enseñé esto el año pasado, yo les decía que esta ciudad me recuerda en un sentido a Guadalajara, ¿verdad? Porque también en México Guadalajara es considerada o puede ser considerada la segunda ciudad más grande de México. Entonces, bueno, es algo similar en esta ciudad. ¿Qué más tenemos? En los tiempos bíblicos, cuando Pablo escribió esta carta, ahí está Tesalónica, vamos a ver. Yo quise poner el segundo viaje misionero de Pablo. Si usted podrá observar, por aquí está Antioquía, recuerda que era uno de los puntos de partida de Pablo. Y usted puede ir viendo ahí el recorrido. ¿Se acuerdan que el Espíritu Santo les impidió predicar aquí en Asia? Sí, entonces llegan a Troas, ahí donde tiene el sueño Pablo, suben al barco, llegan a Neápolis y después a Filipos. Filipos, ¿se acuerdan? Ahí es a quien les escribió la carta a los filipenses. De Filipos, ¿se acuerdan a dónde se pasó? A ver, acuérdense ustedes. Vamos a Hechos, quiero que lo vea para que vea pronto ahí. Estamos en el capítulo 16 de Hechos, por ejemplo, usted observe. Capítulo 8, si usted observa ahí, dice ahí, versículo 11, Hechos 16, 11, véalo en su Biblia. Zarpando pues de Troas, ahí estamos Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia. Samotracia era esta región. Y dice, llegamos a... Y al día siguiente a Neápolis. Ahí está Neápolis, ¿verdad? Sí. Neápolis, entonces ahí está. Sí, y dice, y de allí a Filipos. Filipos, ahí está, ¿verdad? Entonces ahí vemos esto. Entonces Filipos fue el primer punto donde llegan. Y después de Filipos llegan a Berea, ¿verdad? Creo que es Berea. No, de hecho es después en el 17, sí, ahí en su Biblia. Habla de Anfípolis, ¿sí lo ve ahí Anfípolis? En el 17, pasando por Anfípolis y Apolonia, ahí está Apolonia, ¿sí están viendo ahí conmigo, verdad? Llegaron a Tesalónica, sí, ahí estamos, Tesalónica, y después para el versículo 10 llegan a Berea, ¿sí? Ahí 17, 10 de Hechos. Ya después se van a Atenas, Corinto y regresan, ¿sale? Entonces, bueno, nomás para que se ubiquen dónde andamos, ¿verdad? Entonces, en tiempos bíblicos esta era, vamos a decir, la geografía que Pablo tenía ahí. Desde tiempos bíblicos, hermanos, Tesalónica fue una ciudad grande o reconocida. Era una zona importante, un puerto importante. Se dice que Tesalónica era importante porque había un paso de carretera o de camino muy importante, ¿verdad? Que llevaban pues a las capitales, en este caso ya fuera hacia Atenas o hacia mismo Roma en aquel tiempo, ¿verdad? Entonces se cree que Tesalónica en aquel tiempo tendría, unos autores dicen que tenía como 100,000 habitantes, otros dicen 200,000, entonces estamos hablando de pues más de 100,000 habitantes, entonces una ciudad para aquel tiempo muy, muy grande. Era la capital romana de Macedonia,
Estos son datos, hermanos, ¿sí? Son datos geográficos. Entonces, bueno, esto era Tesalónica en aquellos tiempos, ¿sale? Siguiente, la historia. Vámonos a irnos un poquito más rápido aquí. La historia de la ciudad, hermanos. La ciudad de Tesalónica, déjenme ver si tengo un slide para eso. Ajá. No. La ciudad de Tesalónica, hermanos, una ciudad importante. Se cree que fue fundada en el 315 a.C. Entonces imagínense, para cuando Jesús llega, ya tenía 300 y tantos años. La fundó Casandro, hijo de Antípatro. Anteriormente esta región se llamaba, o esta ciudad se llamaba Terma, porque había fuentes termales. Pero este hombre la convirtió en una muy bonita ciudad, metrópoli, y le puso Tesalónica, ¿saben por qué? Por su esposa. ¿Quién le dijo a usted? ¿Te acordabas? Por su esposa, así es, ¿verdad? Por su esposa. Era hija de Filipo de Macedonia, entonces, bueno, este hombre por eso. Se cree, pues, que puso este nombre. Entonces, eso es la historia de la ciudad. Si hablamos ahora de la historia de la iglesia ahí, pues lo tienes en Hechos 17. Ahí sí ya tengo el texto. Déjeme un segundo, estoy viendo que me está regresando. La historia de esta iglesia empieza, o la vemos nosotros, tú y yo, en Hechos 17, 1 al 9. ¿Sí? Entonces ahí empiezas a ver la historia. Algunos han dicho que Pablo estuvo 3 semanas en esta ciudad. Sin embargo, creo yo, o pienso yo, que pudo haber sido un poco más de tiempo. ¿Por qué le digo eso? Porque en 1 Tesalonicenses 2:9, Pablo dice que él trabajó con sus manos. Entonces se me hace muy poco, o muchos piensan que fue poco el tiempo, solo 3 semanas y haber tenido tiempo para trabajar. ¿Se acuerda que el oficio de Pablo era construir tiendas, verdad? Entonces algunos creen que fue más de 3 semanas, ¿sí? Y por el tipo de carta y el tipo de iglesia que vemos en Tesalónica, una iglesia, vamos a decir, medianamente o madura, 3 semanas pudo haber sido muy poco tiempo. A menos que Pablo día y noche estaba predicando. No lo dudo de Pablo, pero de los hermanos sí. ¿Verdad? Entonces a lo mejor no, puede ser que fue más de 3 semanas. Eso es a grandes rasgos, ¿sale? Y en el panorama social, hermanos, ¿se acuerda que estamos en nuestro gran tema que es contexto geográfico, histórico y social? En el panorama social, mis hermanos, una ciudad grande tiene muchos problemas. ¿Sí? Guadalajara lo tiene, una ciudad grande, muchos problemas. Tesalónica era, por eso le digo que me suena mucho a Guadalajara, porque era un lugar donde se reunía gente de muchos lugares, porque era paso de camino, era un puerto importante, una ciudad importante. Entonces imagínense, mucha gente de los pueblos cercanos o hasta lejanos venían acá a comerciar o venían acá con la esperanza de un trabajo quizá. Entonces eso suele pasar con las ciudades grandes, hermanos. En muchos países, no sé si usted ha visto las noticias, pero en muchos países los pueblitos se están quedando solos, ¿verdad? Toda la gente está emigrando a las grandes ciudades, que eso también está trayendo pues problema, ¿verdad? Porque pues en poquito espacio hay mucha gente, entonces las casas suben, los servicios suben y bueno, es todo un tema. Sin embargo, la ubicación, hermano, de esta ciudad, lugar estratégico, le daba a esta ciudad el beneficio de ser una ciudad de mucho negocio, de muy buena economía, entonces de muchas oportunidades. De hecho, se cree que esta ciudad pues tenía un privilegio especial porque era una ciudad romana, entonces contaba con privilegios pues del imperio, ¿sí? Entonces, dado que era una ciudad pues que buscaba siempre la aprobación de Roma, usted se acuerda que ahí en Hechos 17, 13 al 15,
hubo un alboroto, ¿verdad? En Tesalónica. Muchas Biblias ahí en el capítulo 17 dice alboroto en Tesalónica, ¿verdad? Entonces, los judíos se aprovecharon de vamos a decir, esta posición políticamente hablando de Tesalónica, se aprovecharon de que, oye, los tesalonicenses son muy celosos de guardar o estar bien con Roma, ¿sí? Entonces, ellos acusaron a Pablo y su equipo misionero de que estaban siendo en contra del imperio. Entonces, pues ahí se armó el problema, ¿sale? Entonces, es de considerar esto para lo que vamos a explicar más adelante, ¿sale? Muy bien, hermanos, hasta ahí de contexto. No me voy a ir más porque hay mucho más que hablar aquí, pero hasta ahí me quedo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Ahora vamos a hablar del autor, de la fecha y destinatarios. Ese es el siguiente gran subtema. Les dije que voy a dar 3. Este es el segundo, ¿sí? El segundo gran subtema. El autor, la fecha y destinatarios de la segunda carta de Tesalonicenses. Esto ya lo hemos visto. El autor, Pablo, Silvano y Timoteo, ¿verdad? Si usted observa en su Biblia, primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, en ambos, el capítulo 1, versículo 1, lo deja bien claro, ¿verdad? Si voy a primera de Tesalonicenses, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses. Si voy a segunda de Tesalonicenses, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses. ¿Sí? Entonces es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, autores, podremos pensar aquí que es una carta de multiautor. Entonces, eso es, ¿sale? Con respecto a las fechas y el lugar de donde se escribió, basado en lo que Lucas nos relata, mire, Lucas nos relata algo bien interesante en Hechos. En Hechos 18, si usted observa en Hechos 18, Hechos 18:1 dice, después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. En el capítulo 18 ya Pablo está en Corinto. Si vemos en el versículo 5, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿Verdad? Si usted observa su Biblia, en el capítulo 17, Pablo está en Tesalónica, ¿verdad? Hay un alboroto en Tesalónica y Pablo se ve obligado a moverse de ciudad. Se mueve a Berea. Otra situación, se mueve a Atenas. Otro alboroto, se mueve a Corinto. Y estando en Corinto, llegan, dice aquí el versículo 5 de 18, llegan Silas y Timoteo. Entonces, ¿y de dónde vienen? De Macedonia. ¿Se acuerda que Macedonia era una región donde estaba Filipos, Tesalónica y Berea? Entonces, ellos se quedaron allá o de alguna manera fueron enviados y regresan a donde está Pablo en Corinto, le dan nuevas de cómo va la iglesia y es que se cree que ahí Pablo les escribe la carta. ¿Sí? Entonces, acuérdense que Pablo iba visitando ciudades grandes, si vemos ahí en la historia, se plantaba una iglesia y seguía a la siguiente ciudad. ¿Sí? Entonces, y a veces en el siguiente viaje misionero daba la vuelta, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos ahí. Se cree que esta carta pues habrá escrito alrededor de los 50 después de Cristo, entre 50 y 55 después de Cristo. Hay algo bien interesante, hermanos. Muchos creen que estas probablemente fueron las primeras cartas del apóstol Pablo. No fue Romanos, no fue Corintios. Algunos, está el debate, pero las colocan cerca de Gálatas. Hay algunos que dicen que Gálatas, la carta de Gálatas se escribió en el 48, primera de Tesalonicenses en el 50, a inicios de año, y segunda de Tesalonicenses a finales de año. Lo vamos a entender un poquito más conforme avancemos en la historia, ¿sí? Hay algo bien interesante que puede hacer sentido para ti y para mí. Otra vez, esto es estudio histórico, ¿verdad? Que bueno, hay muchas ideas también puede haber.
Entonces yo estoy tratando de sacar de los autores más conocidos o más recientes estos datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay un comentario que se llama El Cordero y el León. El autor, en un rato más lo digo porque tiene un nombre bien raro, pero, bueno, lo voy a decir una vez, a ver, déjenme ver cómo se llama. Son 3 autores, pero el principal ahí que empieza se llama Andreas Kostenberger. Este autor es reciente y él propone que Gálatas se escribió en el 48 y Primera y Segunda Tesalonicenses en el 50. ¿Sí? Entonces, nos da una idea, ¿sí? Para que usted sepa cómo está ahí el orden. Pero hay otra cosa bien interesante. Esto tome nota, déjeme ver si lo tengo aquí. No. ¿Sí? No. Ahorita voy a llegar ahí. Y de aquí va a salir una tarea para que ponga atención. Hay una teoría que dice, esta teoría se le llama la teoría del orden inverso. La teoría del orden inverso dice que la primera carta que se escribió fue Segunda de Tesalonicenses y después Primera de Tesalonicenses. Existe esa teoría. Es una teoría que se desarrolló alrededor de 1600 con un personaje de nombre, ¿cómo se llamaba este personaje? Hugo Grocio, creo que era un holandés, por ahí en el 1640. Y él dice, o él propone, y después de él hubieron varios, ¿verdad? Que han propuesto esto. Porque él da varias razones, ¿sí? Da varias razones. Por ejemplo, una dice que cuando él habla de la persecución, en 2 Tesalonicenses, está hablando como una persecución de ese momento, ¿sí? Y cuando en 1 Tesalonicenses habla de persecución, habla de algo que ya pasó. Entonces él dice, ok, 1 Tesalonicenses dice que hay persecución ahorita. Y 2 de Tesalonicenses habla de una persecución ahora. Y 1 Tesalonicenses dice una persecución que ya pasó. Entonces dice, pues entonces están al revés. Esa es una razón que él propone, ¿sí? Hay otra más. Por ejemplo, en 2 Tesalonicenses habla de algunas observaciones sobre el fin del tiempo, ¿sí? Quiero que usted observe, capítulo 5 de 1 Tesalonicenses. Por eso le digo que es bien interesante esto, porque obsérvelo. 1 Tesalonicenses 5, creo que este sí lo tengo ahí. Sí, 1 Tesalonicenses 5:1. ¿Está ahí con su Biblia lista? Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, ¿qué dice ahí? No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Este personaje usó como argumento este texto, y algunos de los que sostienen esta teoría, para decir, acerca de los fines de los tiempos, no tiene necesidad que les explique. Entonces, él o ellos asumen que si él les está diciendo ya no tiene necesidad que les explique, es porque ya les explicó. Si usted va al capítulo 3, de hecho, desde el 2, ¿verdad? El 2 y el 3, ¿verdad? Nos habla de la venida del Señor y algunos datos ahí que vamos a estudiar más adelante. Entonces ellos creen que en 2 Tesalonicenses les explicó y en primera ya les dice, pues ya no hay necesidad que les explique. Simplemente les aclara, les confirma. Otra razón, en 2 Tesalonicenses capítulo 3, 11, voy a leerlo, 3, 11 al 15, dice ahí, oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Habla de que hay un problema, ¿verdad? Digo, no lo voy a leer completo por el tiempo, pero habla de que hay un problema, hay un desorden ahí en la iglesia, ¿sí? Y si usted y yo vamos a 1 Tesalonicenses 4:11, 4:11 al 12 de 1 Tesalonicenses, ahí dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado,
a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Voy a leer el 5:14. Dice ahí: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Resulta ser que a la vista de estos eruditos, Segunda de Tesalonicenses trata el problema de los ociosos como nuevo, y Primera de Tesalonicenses lo trata como algo que es viejo o que ya se sabe. ¿Sí? Entonces, otra vez, son teorías, es una teoría, hermanos. ¿Sí? Ahorita, lo siguiente. Recuerda, lo vimos hace rato, Pablo está en Corinto y llegan Silas y Timoteo dando informe de lo que está pasando allá en Tesalónica. Entonces, otro argumento que este autor o estos autores dicen es que ahí en capítulo 2 de 2 Tesalonicenses 2:1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él, y ya empieza él a explicar, ¿sí? Entonces, él dice: Silas y Timoteo traían dudas de los hermanos de Tesalónica, y esta es la primera carta donde Pablo les explica. Esa es su teoría, ¿sí? Que la manera en cómo Pablo introduce la venida del Señor y estos eventos en 2 Tesalonicenses, para él o para ellos, suena más lógica que empezara en 2 Tesalonicenses y no en 1 Tesalonicenses. Ok, esa es una teoría, la teoría del orden inverso. Había otro par de razones que ellos proponen, pero están un poquito más refuscadas. Traté de sacarlas más fáciles. Sin embargo, hermanos, históricamente y tradicionalmente, esta teoría causa más confusión que aclaración. Sí, entonces se cae por sí sola. ¿Sí? Sin embargo, recientes gentes o eruditos, todavía algunos creen eso, que fueron escritas en orden inverso. Pues resulta ser que usted va a hacer una tarea y va a investigar el contraargumento de esa teoría. ¿Sí? No es difícil, usted se va a dar cuenta que no es difícil. ¿Sí? Investiga el contraargumento y explica las razones por las cuales esta teoría de orden inverso produce más confusión que respuestas. Sí, esta es una tarea interesante. Vamos a ver qué encuentra. Yo le invito a que haga una investigación ahí, observe. El contraargumento es, vamos a decir, creo que sí me va a entender, ¿verdad? Razones contra eso que ellos proponen. Si usted tomó notas o lo que alcanzó a tomar, va a investigar a ver por qué, si usáramos esta manera o esta teoría, nos confunde más. Sí. ¿Cómo sería ya viendo las dos cartas completas? ¿Cómo cambiaría la interpretación de las pruebas que verlas? Sí, van a tener tiempo ustedes para checarlo. Créanme que es rápido, no es mucho. Sin embargo, es importante, ¿verdad?, que usted sepa estas cosas. Acuérdese, es un estudio bíblico, ¿sí? Lo del domingo es prédica, entonces allá sí estamos como más directo al punto, pero acá tenemos chance de escarbarle un poquito más, ¿verdad? Y aprender cosas, ¿verdad? Aprender cosas. Otra vez, esto es información. Así que bueno, vamos adelante, hermanos, porque yo no sé. ¿Ya? ¿No? Okay. O pueden tomarle foto también. ¿Listos? Sí. Pueden tomarle foto y luego lo pueden pasar, ¿sale? ¿Ya lo tomaste, Yamil? Excelente. Los destinatarios, si yo les pregunto para quién era esta carta, hermanos, ¿para quién era? La iglesia de Tesalónica, ¿verdad? No hay gran tema ahí. El mismo nombre nos indica, era algo común. Entonces, pero algo bien interesante, yo quiero hablar algunas cosas de esta iglesia. Esta iglesia nació en medio de persecución. Si usted ve la historia en Hechos 17, usted observa ahí que nació en medio de persecución. Esta iglesia, pues Pablo está siendo perseguido, ¿verdad? Cuando llega ahí. Pablo es perseguido cuando
cuando él está predicando en esta ciudad y tiene que huir de esta ciudad. Entonces, bueno, esta ciudad inició así, y si tú y yo estudiamos las dos cartas, Pablo anima a los hermanos a perseverar, ¿verdad? Entonces es algo que ya es conocido por los hermanos. Sin embargo, como lo vimos, ¿verdad?, el domingo, la iglesia necesita palabras de ánimo, ¿verdad? Entonces Pablo tomaba tiempo para animarles. Esta iglesia también, tenemos ahí un dato más, era una iglesia bien enseñada. Hay varias referencias bíblicas, son muchas, hermanos, y digo, las que alcance a tomar, no se preocupe, pero una iglesia muy bien enseñada. Por lo que vemos en las cartas de Pablo, Pablo les dice, ustedes han recibido enseñanza. Yo voy a tomar el de 2 Tesalonicenses 2:5. Si usted observa ahí, Pablo les dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y si usted observa ahí el contexto, Pablo está hablando de la venida del Señor, también de la manifestación del hombre de pecado o el hombre de iniquidad. Entonces, Pablo ya les había hablado de estos temas. Este texto les puede servir para su tarea, pero solo lo digo ahí, ¿sale? No digo más, es tarea. Era una iglesia de testimonio también, una iglesia de testimonio. En las dos cartas, si usted observa, después de que Pablo saluda a la iglesia, él toma tiempo para reconocer su valía, ¿verdad? O vamos a decir aquí, por ejemplo, en 2 Tesalonicenses 2:3, damos gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, porque su fe, dice, va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Esta iglesia, una iglesia de fe, una iglesia de amor. ¿Sí? Cuando estudiamos esto en 1 Tesalonicenses, lo vimos como una iglesia de fe, esperanza y amor. Entonces eran cosas características de testimonio de esta iglesia. ¿Qué más tenemos de esta iglesia destinataria? Era una iglesia generosa. Era una iglesia generosa. Ahí en 2 Corintios 8 y 9 se habla de la iglesia de Macedonia. Y adivine quién estaba en Macedonia. Pues los tesalonicenses. Entonces seguramente esta iglesia debió haber estado involucrada en este dar, ¿verdad? Generosamente. ¿Sale? ¿Qué más? Era una iglesia con necesidades básicas y especiales. Como en toda iglesia. Necesitaban, hermanos, enseñanza, supervisión, doctrina, cuidado, consejería, exhortación, como toda iglesia. ¿Verdad? Entonces, a la luz de esto, ¿por qué pongo este tema ahí, hermanos? Es interesante ver que las iglesias de la Biblia a las cuales se le escribió cartas, pues eran iglesias comunes, algunas con características de resaltar y otras con pues, cosas que avergonzaban, ¿verdad? Sin embargo, nos enseñan, hermanos, de que no hay iglesia perfecta, ¿sí? Entonces, sin embargo, el Señor Jesucristo, ¿verdad?, nos amó y nos ha confiado una tarea muy preciosa. Así que bueno, esto es. ¿Listos? Vamos a lo siguiente. El mensaje, hermanos, vamos a hablar del mensaje. ¿Qué mensaje? Este es el tercer gran subtema. ¿Se acuerda que llevamos subtemas, verdad? Este es el tercer gran subtema. El mensaje. ¿Qué mensaje nos da esta carta? Hay un autor que dice, que le llama como secuela a la primera carta. Me gusta y lo puse así, ¿por qué una secuela? ¿O por qué Pablo escribiría una segunda carta? Lo vamos a estudiar. Pero al parecer había falsos maestros que estaban trayendo un mensaje engañoso. Algunos piensan que era una carta o que se les había escrito una carta falsificada. Estos estaban sembrando dudas en los cristianos de Tesalónica y de alguna manera estaban contradiciendo la enseñanza que Pablo ya les había dado. Pablo y su equipo. Acuérdense que esta carta la escribió entre Pablo, ¿quién más? Silvano y Timoteo. Entonces, algunos estaban introduciendo duda, controversia.
Entonces, y un tema bien importantísimo, el cual usted y yo lo vamos a estudiar aquí en esta carta, es sobre algo que llamamos la parusia, o la venida del Señor Jesucristo, ¿verdad? Es una manera de nombrarlo. ¿Sí? Entonces los creyentes, o estas personas más bien que estaban llegando a la iglesia, ellos les estaban diciendo que el Señor Jesús ya había venido. Entonces, y estaban confundiendo, ¿verdad?, las enseñanzas que Pablo ya les había dado. Entonces, Pablo se vio en la necesidad de prontamente escribir una carta. Por eso se cree, por eso hay ese pequeño debate, porque no es gran debate. La historia confirma el orden que ya tenemos en nuestras Biblias de estas cartas. Sin embargo, hay ese cierto debate por la cercanía de las dos cartas. ¿Sí? Entonces, y por los temas también que en cierto modo se enciman de una carta y de la otra. Entonces, por eso se cree que fueron cartas que se escribieron muy pronto. Unos proponen que esta carta, la primera carta se escribió a principio de año y la segunda carta a fin de año. Entonces fueron meses quizá de separación entre dos cartas. Aún la extensión de la carta, si usted se fija, la primera carta son 5 capítulos, la segunda carta son solo 3 capítulos. Entonces se cree que fue algo que Pablo tuvo que tomar la pluma y el pergamino o lo que usaba y pronto responder, porque había confusión, había desorden y era importante pues resolverlo lo más pronto posible. Porque miren, ¿qué estaba sucediendo? Lo vamos a estudiar a profundidad. Pablo expresa ahí que de una manera la iglesia como que comenzaba a dudar de las enseñanzas de Pablo. Al estar entrando estas doctrinas falsas, ellos decían, no, pues es que esto suena más lógico que lo que Pablo. Entonces ese era un tema, ¿no? Entonces Pablo tenía que escribir pronto y resolver esto. Gloria a Dios, esas cartas quedaron escritas para ti, para mí, y hoy nos enseñan tremendo, ¿sí? Entonces vamos a tomar tiempo con calma, hermanos, a ver cada punto, ¿sí? Hoy no estoy yendo a través del texto. La próxima semana empezamos, pero hoy solo es una introducción. Propósitos de la carta, hermanos. Déjenme ver si están aquí. Denme un segundito. No, no están. Propósitos de la carta. Mire, este autor de nombre Andrés en español, Kostenberger, no sé cómo se traduciría eso en español, pero es a lo mejor Andreas Acosta. No se crean. Andrés, vamos a poner ahí. Él propone 3 propósitos de esta carta. El primero era, y lo vamos a ver tal cual en la carta, es animar a la iglesia que está siendo perseguida. Ese es un primer propósito, animar a la iglesia que está siendo perseguida. Puede añadir ahí con una promesa de una vindicación final, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en el capítulo 1. En el capítulo 2 vamos a ver corregir puntos de vista. Este es un segundo objetivo o propósito, corregir puntos de vista confusos sobre el fin de los tiempos. ¿Sí? Entonces, primero, animarlos a esta iglesia que está siendo perseguida. Número 2, corregir esos puntos de vista confusos sobre el final de los tiempos que estaban siendo introducidos por estas gentes. Y número 3, pues dar a la iglesia direcciones específicas y extensas para tratar con los ociosos o con los flojos, ¿verdad? Dar a la iglesia direcciones más extensas para tratar con los ociosos. Este era uno de los propósitos fuertes, y eso lo vamos a ver en el capítulo 3. Ahí vamos a irnos a detalle de esto, ¿sale? Otra vez voy a animar a la iglesia que estaba siendo perseguida en Tesalónica. Número 3, corregir puntos de vista confusos sobre el fin de los tiempos. Y número 3, dar a la iglesia direcciones más extensas o más específicas para tratar con los ociosos. ¿Sí? Eso lo vamos a ver otra vez con calma, con detenimiento. ¿Sí? Entonces, no se me estrese, por favor, todavía.
¿Sí? ¿Vamos bien, hermanos? Esto es muchos datos, ¿sí? Entonces, tome notas. Después, si le interesa, puedo compartirle el sermón o las notas que yo tengo aquí. Sobre los temas centrales, es muy similar, ¿verdad?, a lo anterior. Pero mire, este autor, Andreas Kostenberger, él da dos temas. Él lo pone muy sencillo. ¿De qué habla Segunda de Tesalonicenses? De la segunda venida de Cristo y de la ética cristiana en el trabajo. La segunda venida de Cristo, los pone como temas. La segunda venida de Cristo y ética de trabajo cristiana. Entre el capítulo 1 y 2, vamos a ver en general la segunda venida de Cristo, todo lo que envuelve. Bueno, no todo, ¿verdad?, pero lo que Pablo en su momento consideró importante para esta iglesia. Y la segunda cosa, en el capítulo 3 vemos ética cristiana en el trabajo. Entonces, es algo bien hermoso, ¿verdad? Lo vimos en la carta pasada, ¿verdad? Tenemos consejos muy prácticos, muy útiles, aún para el trabajo, hermanos. ¿Sí? Entonces, ¿vamos bien? Creo que yo tengo aquí, esa es una propuesta. La siguiente, esta es la que me va a gustar a mí para... Déjenme ver si lo tengo aquí. Ups. Deme un segundo, voy a revisar aquí rápido. Creo que lo voy a poner hasta acá. Ok. Voy a saltarme esto. Género literario. ¿Se acuerdan? Quise traerlo porque lo estudiamos en los meses pasados. ¿Qué género literario tenemos ahí? Es una epístola, sí, pero es un tipo de epístola interesante. Es un tipo de epístola, escriba ahí, retórica deliberante. Es una carta retórica deliberante. Ahorita voy a explicar qué significa eso, no se me asuste. Retórica deliberante. ¿Qué hace este tipo de carta? Sencillo, hermanos. Este género lo que busca es persuadir a la gente para que haga algo en un futuro cercano. ¿Sí? Retórica deliberante. Entonces, esto nos dice, busca decirle a la gente a la que le estoy escribiendo que haga algo en un futuro cercano. ¿Sí? ¿Qué es lo que Pablo está haciendo aquí? ¿Verdad? Si lo puedo yo describir aquí es, en Segunda de Tesalonicenses, Pablo trata de persuadir a los tesalonicenses a adoptar una comprensión diferente a la venida del Señor, ¿verdad? Su concepción de la venida del Señor estaba siendo torcida, confundida, entonces Pablo le dice, miren, así son las cosas, piensen así debe ser, lo que le hemos enseñado, eso es. Y también les dice o les está motivando a que no estén de ociosos. Esa es la carta, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les dije que los tesalonicenses eran una iglesia con necesidades específicas? Pues estas eran necesidades. Pablo les tenía que aclarar la doctrina sobre el final de los tiempos y también aclararles temas sobre el trabajo, porque por ahí había estaba ligada, de hecho, algunos proponen lo siguiente, que dado que esta doctrina de que el final de los tiempos ya estaban viviendo, vamos a decir, ya estaban en ese tiempo, en el día del Señor, pues muchos dejaban trabajos, dejaban sus obligaciones y no hacían nada, ¿verdad? Estaban de flojos. Entonces por eso Pablo tuvo que aclararles, ¿sí? Entonces vamos a estudiar con calma todo esto, pero vamos a ver la razón, ¿verdad? De entender esta carta como una carta retórica deliberante. ¿Vamos bien, hermanos? Es decir, es mucho término, mucho así. Estoy tratando de explicarlos, va a quedar grabado esto, vamos a poderlo escuchar después con más detenimiento y si usted gusta le puedo pasar las notas. Porque en las notas a veces me salto muchas cosas por tema de tiempo. Hay un último tema que yo quisiera, subtema dentro,
de esto, y es la carta de Segunda Tesalonicenses para ti, para mí, hoy, ¿sí? ¿Qué de nosotros con esta carta, verdad? Sí, ya hablamos de historia, hablamos de geografía, de antes, de hoy, hablamos de que la iglesia de Tesalónica tenía vaya problema, ¿verdad? Pero, ¿y a nosotros qué? Pues créame que hay mucho que aprender aquí, ¿sale? Y yo quisiera resaltar 3 cosas que nos van a ayudar en esta carta. A través de esta carta, créeme que vamos a aprender muchísimo, ¿sale? Entonces, quiero terminar, este es mi último punto, ya después la conclusión, pero quiero que sí tengas tu Biblia lista, ¿verdad? Porque vamos a ver algunos textos. Esta carta la he estado leyendo estos días y es bien interesante porque como que está muy bien, al menos los que definieron los capítulos y versículos están más o menos bien, ¿verdad? Porque sí, capítulo 1 habla un tema en general, capítulo 2 otro tema y capítulo 3 otro tema. Son 3 grandes temas que se resaltan ahí y que nos van a bendecir tremendo, ¿sale? Entonces, a través de estos, no sé, meses que veamos esta carta, esos temas van a estar ahí sonando y sonando, ¿sale? Entonces, yo quiero que tome nota de esto. Primera cosa este hermano le llama principios, ¿verdad? El hermano Charles Swindoll le llama principios vitales para ti, para mí hoy en la carta de Segunda Tesalonicenses. Primer principio, hermanos. La perseverancia en la aflicción desarrolla la madurez. La perseverancia en la aflicción desarrolla madurez. Y voy a leer algunos textos ahí que están en el capítulo 1 Segunda Tesalonicenses 1, 3 y 4 dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Mire, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Perseverancia en la aflicción desarrolla madurez. Versículo 11 dice ahí, mire, por lo cual asimismo, mire, aquí está la parte de la madurez o el crecimiento, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo su propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Vamos a estudiar con calma todo esto, pero vamos a darnos cuenta que cuando tú y yo perseveramos, pero esto es un principio, en y a través de aflicciones y tribulaciones, estaremos desarrollando madurez. ¿Sí? Entonces, es probable que eso que hoy estemos viviendo, Dios lo esté usando para hacernos crecer. Entonces, gloria a Dios por eso. Segundo principio. La confianza en medio de la confusión produce estabilidad. La confianza en medio de la confusión produce estabilidad. Y otra vez voy al segundo capítulo, ¿verdad? Ahí vemos el verso 3 y el verso 15. Voy a leer el 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Vamos a estudiar con calma eso. Pero se da cuenta, en medio de confusión, confiados en lo que hemos creído, hermanos. Eso va a producir en ti y en mí estabilidad. Verso 15, ¿verdad? Verso 15 ahí también. Así que, hermanos, ¿qué les dice Pablo ahí? Estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Este es otro versículo que le puede ayudar para la tarea. Tome nota, usted sabe. Sí, entonces, yo solo estoy dando algunas pistas. Va a encontrar más, claro, pero puede servir. Sí, hermanos, la confianza en medio de la confusión produce estabilidad. Y último principio, la espera con disciplina cultiva la responsabilidad. La espera con disciplina cultiva la responsabilidad. Y en el capítulo 3 vamos a ver mucho de esto. Versículo, por ejemplo, 6, dice así la Escritura: por eso
pero os ordenamos, mire, lo pone como una ordenanza. Ordenamos, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, escucha, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Está un poco intenso esto, ¿verdad? Pero dice, apártese de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibieron. Wow. Verso 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Verso 16. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz. En toda manera, el Señor sea con todos vosotros. Esta espera disciplinada, hermanos, cultiva responsabilidad. ¿Qué entendemos aquí? Hermano, nuestra vida cristiana se caracteriza por esperanza, ¿verdad? Esperamos en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero esta esperanza no es una esperanza floja, desobligada, no. Es una esperanza que la Biblia nos llama a que sea disciplinada, ¿verdad? Segunda de Timoteo 2:15, ¿verdad? Procura con diligencia, una espera de trabajar, ¿verdad? De estar ocupados en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces, si tú y yo estamos en eso, en esa dice disciplina, pues estamos cultivando responsabilidad. Y hay la enseñanza de Jesús, ¿verdad? Cuando viene el Señor de la casa y encuentra a unos ociosos, pues usted sabe qué les va a pasar, ¿verdad? Pero también encuentra a unos haciendo lo que les toca, haciendo su trabajo. Que tú y yo seamos de esos, que cuando el Señor Jesús venga, nos halle haciendo lo que nos toca hacer, ¿verdad? Lo que Él pidió hagamos. ¿Sale, mis hermanos? Entonces, tenemos un llamado, hermanos. Si usted sigue esos principios que le di ahí, un llamado a crecer en la obra del Señor, a permanecer firmes, a estar preparados para el día del Señor. Y esta carta nos va a recordar ese llamado. Esta carta nos va a recordar, hermano, que tenemos que crecer, tenemos que avanzar. Y ese crecer, avanzar, involucrará muchas veces dificultades, tribulaciones. Mira, esta iglesia, persecuciones, pero todo eso era para que crecieran, para que maduraran. Tenemos que estar firmes y estar preparados para el día del Señor, hermano. Y conforme estamos preparados, firmes, bueno, hermano, que nuestra vida refleje que somos del Señor, ¿verdad? Yo quiero terminar con un texto que yo considero central, antes de darle la tarea, un texto central, y quiero que enfoque su vista ahí, en el capítulo 2, verso 13 al 17. Yo quisiera que oremos con este texto. Yo estaba leyendo aquí y creo que son textos o son versículos clave. Versículos 13 al 17 del capítulo 2, segunda de Tesalonicenses 2, 13 al 17. Mi Biblia aquí, por ejemplo, dice, escogidos para salvación. Tomemos esto como mensaje el día de hoy, mire, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamo mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, escucha, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforme vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra. Entonces, hermanos, permanezcamos firmes. Si yo pudieras escoger o poner el centro aquí en el versículo 15, ¿verdad? Estad firmes, retener la doctrina. El Señor nos ayude en este trabajo y que esta serie pues sea una bendición para ti y para mí. Por efectos de la grabación vamos a orar, ¿verdad? Para terminar, y después le platico lo que sigue. ¿Sale? Vamos orando y pidiendo al Señor pues nos ayude en esta nueva aventura, hermano, hermana.
No quisiera que se me estrese ni se me asuste. Esto es solo la introducción, ¿verdad? Y a veces hay muchos datos, números y cosas, pero vamos a ir mejorando. Ahorita vamos a platicar un poquito sobre eso, para que usted pues le saque jugo a todo esto, ¿sí? Lo disfrute y lo retenga y claramente lo vivamos. Padre, gracias por esta palabra que hoy nos has dado. Gracias, Señor, por la oportunidad de retomar nuestros estudios de las cartas, en este caso, segunda de Tesalonicenses. Te doy gracias por mis hermanos que hoy han estado aquí, Señor, mis hermanos que escucharán más tarde. Gracias, Dios, por tu palabra que es específica, es directa, Señor, y Señor, tu palabra preciosa nos instruye, Señor, nos exhorta, nos anima. Tú sabes lo que hoy necesitamos, lo que en las próximas semanas necesitaremos, y creemos que tú hablarás conforme a ello. Señor, ayúdanos a ser oidores atentos y hacedores fieles de tu palabra. Venimos al trono de gracia también, reconociendo también si a través de este estudio podemos hoy detectar que algo falta en nosotros. Hoy nos rendimos y pedimos perdón, Señor. Queremos estar a cuentas, queremos estar preparados para ese día cuando Jesucristo nuestro Señor venga, que nos encuentre haciendo el trabajo que nos fue encomendado. Señor, gracias por este buen inicio, y a ti sea toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén, amén, gloria a Dios.